Mi hermana anunció que triplicaría mi alquiler a 130,000 pesos frente a 15 familiares para que aprendiera mi lugar. Envié un mensaje. 20 minutos después, se puso blanca cuando mi abogado llegó con la escritura. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Alondra Rojas y tengo 32 años. Imaginen esto, están en el salón de su difunta abuela, un espacio que todavía huele a lavanda y a recuerdos, rodeados por 15 miembros de su familia. El aire está cargado, no de luto, sino de la tensión palpable que precede a la repartición de una herencia. Y entonces, su propia hermana, Valeria, la exitosa abogada a la que todos admiran, se pone de pie. No para recordar a la abuela, sino para anunciar que va a triplicar tu alquiler a 130,000 pesos, porque, según ella, necesitas aprender cuál es tu lugar. El silencio que cayó en el salón de la casa de Polanco fue más pesado que el viejo piano de cola de la abuela Carmen. 15 pares de ojos se clavaron en mí. Algunos, como los de mi primo Diego, brillaban con una malicia apenas disimulada. Otros, como los de mi tío Mateo, se desviaron incómodos hacia el intrincado patrón de la alfombra persa. Valeria permanecía de pie, una estatua de arrogancia enfundada en un traje sastre de miles de pesos que gritaba éxito. Esperaba mi reacción. Esperaba que suplicara, que llorara, que me derrumbara y le diera la satisfacción de verme rota. En cambio, saqué mi teléfono, fingiendo una calma que no sentía, y envié un solo mensaje de texto. 20 minutos después, su rostro pasaría de la suficiencia a un blanco sepulcral cuando mi abogado entrara por esa misma puerta con una carpeta que lo cambiaría todo. Pero me estoy adelantando. Antes de contarles cómo me adueñé no solo del momento, sino del edificio entero, déjenme llevarlos al inicio de esa tarde de domingo que alteró el ecosistema de mi familia para siempre. Nos habíamos reunido para discutir los últimos detalles de los bienes de la abuela, nada importante, solo algunos certificados de depósito y muebles antiguos. Yo ocupaba mi lugar de siempre, la silla incómoda junto al ventanal que nadie más quería. Valeria, por supuesto, presidía la reunión desde el sillón orejero de la abuela, con su bloc de notas y su pluma Montblanc, lista para orquestar el destino de todos. Antes de discutir los certificados, anunció, golpeando la pluma contra el papel con un chasquido autoritario, necesitamos abordar algunos asuntos de negocios familiares. Se puso de pie, alisando su falda lápiz. Sus ojos, fríos y calculadores, me encontraron a través de la habitación. Como todos saben, he estado administrando varias propiedades de la familia de forma gratuita durante años. Un murmullo de apreciación recorrió la sala. Mi tía Patricia, su más ferviente admiradora, incluso aplaudió suavemente. Sin embargo, continuó, su mirada fija en mí, he estado revisando las tarifas del mercado, y es hora de que ajustemos ciertos arreglos. Sacó una carpeta con pestañas de colores. Por supuesto que tenía apoyos visuales. Alondra, esto te concierne directamente. Sentí un nudo helado en el estómago, pero mantuve mi expresión neutral, una máscara que había perfeccionado tras años de práctica. Tu alquiler actual de 40,000 pesos está severamente por debajo del valor de mercado, dijo, mostrando un gráfico. Un maldito gráfico. Unidades comparables en tu edificio se están alquilando por un mínimo de 130,000. Te he estado subsidiando el estilo de vida durante 5 años. ¿Subsidiando? La palabra se me escapó antes de poder detenerla. ¿Cómo llamarías a un descuento de 90,000 pesos mensuales?, replicó, mostrando el gráfico a la sala como un fiscal que presenta la prueba irrefutable. Eso es más de 1 millón de pesos al año que he estado perdiendo. Más de 5 millones en 5 años. Mi tía Patricia jadeó. Valeria, eres una santa. No quiero elogios, dijo Valeria, aunque su sonrisa satisfecha la traicionaba. Pero, Alondra, ya tienes 32 años. Es hora de que aprendas a valerte por ti misma. Sacó otro documento. Efectivo el próximo mes,
Tu alquiler se ajustará a la tarifa del mercado, 130,000 pesos. El silencio regresó, esta vez más profundo. Conté 5 segundos de quietud absoluta antes de que el tío Ted carraspeara. Valeria, es un salto considerable. Es el precio de mercado, lo cortó ella. Alondra trabaja en administración de propiedades. Debería entender mejor que nadie que los descuentos familiares no pueden durar para siempre. Se giró de nuevo hacia mí. Siempre estás hablando de entender los valores del mercado, ¿verdad? Bueno, aquí tienes la oportunidad de vivir acorde a ellos. Mi primo Diego soltó una risita. Supongo que necesitarás un compañero de piso, o 3. Miré alrededor de la habitación. 15 rostros que iban desde la satisfacción engreída hasta el silencio incómodo. Ni una sola persona habló en mi defensa. 5 años de pagar puntualmente no significaban nada. El hecho de que había ayudado a la abuela con sus finanzas cada domingo, mientras Valeria estaba demasiado ocupada, no significaba nada. Valeria me extendió el nuevo contrato. Necesito que firmes esto hoy. Sé que es repentino, pero estoy segura de que alguien que ha estado en la gestión de propiedades durante 8 años entiende la importancia de la documentación adecuada. Miré el papel, luego mi teléfono. El mensaje había sido enviado. La respuesta ya estaba en camino. Si firmaba ese papel, no se trataría solo de dinero. Cimentaría mi posición como el fracaso de la familia para siempre. La hermana que necesitaba caridad, a la que le cortaron la ayuda y no pudo manejar los precios del mundo real. Pero si no lo hacía, la humillación sería inmediata. Valeria había preparado el escenario perfectamente. Pero 3 años atrás, algo había cambiado. Algo que Valeria nunca supo. Y quizás, solo quizás, ya era hora de que se enterara. Mientras el peso de 15 pares de ojos me aplastaba, mi mente se escapó de aquel salón tenso y voló 10 años atrás, a un día que debía haber sido uno de los más felices de mi vida. El sol de junio brillaba sobre el campus de la universidad, y el aire olía a césped recién cortado y a futuro. Sostenía mi diploma con manos temblorosas, el corazón inflado de un orgullo que se sentía frágil, casi ilícito. Me había graduado con honores en administración de empresas. No era la facultad de Derecho de Harvard como Valeria, pero era mío. Era el resultado de 4 años de noches sin dormir, de trabajos de medio tiempo y de una determinación silenciosa. Mis padres estaban allí, sonriendo para las fotos, pero sus miranzas seguían desviándose hacia la entrada del auditorio. Valeria llegaba tarde, como siempre. La ceremonia estaba a punto de terminar cuando finalmente hizo su entrada, no con discreción, sino como una estrella de cine llegando a una premier. Su traje era impecable, su maletín de cuero gritaba importancia y su teléfono estaba pegado a su oreja. Lo siento, dijo en voz alta, interrumpiendo al decano, que estaba dando el discurso de clausura. Hizo un gesto de disculpa a mis padres, pero su sonrisa era triunfante. Acabo de cerrar el caso Acosta. ¿Recuerdan? ¿La fusión de $10 millones? Ganamos. Lo destrocé en el tribunal. Y así, sin más, mi momento se desvaneció. Se evaporó. El foco de atención, que apenas me había rozado, giró bruscamente y se clavó en ella. El resto de la tarde no se trató de mi logro, sino del suyo. Tíos, tías, primos, todos la rodearon, felicitándola, pidiéndole detalles del caso. Yo me quedé a un lado, todavía con mi toga y birrete, sintiéndome como un extra en la película de su vida. Más tarde, en el restaurante que supuestamente celebraba mi graduación, mi padre levantó su copa. Un brindis, dijo, su voz resonando con orgullo. Por mi hija, Valeria. Una abogada brillante que siempre pone el nombre de la familia Rojas en alto. Todos vitorearon. Mi madre, sentada a mi lado, me apretó la mano. Estamos muy orgullosos de ti también, mi amor, susurró. Pero sus palabras se sentían como un consuelo, una ocurrencia tardía. La evidencia estaba sobre la mesa, entre los platos de filete y las copas de vino caro. En la galaxia de la familia Rojas, Valeria era el sol, y yo era un planeta distante, apenas visible,
cuya única función era girar a su alrededor. Esa noche, mientras colgaba mi diploma en la pared de mi pequeño apartamento, no sentí orgullo. Sentí una profunda y amarga soledad. Me di cuenta de que no importaba lo que yo lograra, siempre sería medido con la vara de los logros de Valeria, y siempre, siempre, me quedaría corta. No era que no quisieran mi éxito, era que simplemente no podían verlo. Estaban demasiado deslumbrados por el brillo de mi hermana como para notar mi pequeña luz. Ese fue el primer objeto que coloqué en mi museo mental del dolor. La primera prueba de que, para mi familia, yo no era una persona completa, sino una postdata en la carta de la vida de Valeria. Una sombra que demostraba lo brillante que era su luz. Y mientras miraba a mi hermana en el salón de la abuela, con su contrato en la mano y su sonrisa de superioridad, vi a la misma persona que me había robado mi día de graduación. Pero esta vez, no estaba dispuesta a dejar que me robara nada más. No mi casa. No mi dignidad. La segunda pieza de mi colección de agravios se forjó un par de años después, alrededor de la misma mesa de comedor de caoba donde ahora se decidía mi destino. Tenía 24 años y acababa de conseguir mi primer trabajo, real, después de un par de años haciendo prácticas y trabajos menores. Estaba emocionada, nerviosa, y por un breve y tonto instante, pensé que esta vez sería diferente. Conseguí un puesto en Bienes Raíces del Valle, anuncié durante una pausa en la conversación. Como administradora de propiedades junior. Esperaba sonrisas, felicitaciones, quizás incluso un «qué bien, Alondra». En cambio, recibí una risa. No una risita, sino una carcajada sonora y condescendiente. Provenía de Valeria. Dejó su copa de vino en la mesa con un golpe seco. ¿Administradora de propiedades? Alondra, ¿hablas en serio? Me miró como si acabara de anunciar que me uniría a un circo ambulante. Cariño, eso suena. Buscó la palabra, saboreando el momento. Tan poco ambicioso. El calor subió por mi cuello, una marea de humillación. Es un buen trabajo, dije en voz baja. Tiene potencial, y me interesa el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario, repitió, como si fuera el concepto más absurdo del mundo. El mercado inmobiliario es para la gente que juega a lo grande, la que construye imperios, no para la que se asegura de que arreglen las tuberías rotas de los inquilinos. Deberías seguir mi ejemplo. Apuntar más alto. El mundo es de los que se arriesgan, de los que luchan por estar en la cima. ¿Por qué te conformas con la mediocridad? Valeria, la reprendió mi madre, pero sin convicción. Solo estoy siendo honesta, se defendió Valeria, encogiéndose de hombros. Alguien tiene que serlo. No quiero que mi hermana pequeña se quede estancada en un trabajo sin futuro. Alondra, tienes que pensar en tu imagen, en el prestigio. Eres una Rojas. Como si ser una Rojas significara seguir un único camino, el suyo. Miré a mi padre, esperando que interviniera, pero él solo asintió lentamente. Tu hermana tiene razón, hija. Tienes mucho potencial. No lo desperdicies en algo tan terrestre. Terrestre. Esa fue la palabra que usó. Como si mis aspiraciones fueran demasiado mundanas, demasiado ancladas a la realidad, mientras que las de Valeria se elevaban hacia la estratosfera. Nadie preguntó sobre mis responsabilidades, mi salario, o las oportunidades de crecimiento. Simplemente lo descartaron. Fue clasificado, etiquetado y archivado como decepcionante. Ese día aprendí que mi carrera, al igual que mi diploma, nunca sería suficiente. Se convirtió en una broma recurrente en las reuniones familiares. ¿Y tú, Alondra? ¿Sigues con eso de las propiedades?, preguntaba la tía Patricia con una sonrisa burlona. Valeria acaba de ser nombrada socia en su bufete, ¿sabías? Sí, lo sabía. Todos lo sabíamos. Las noticias de los logros de Valeria siempre llegaban como comunicados de prensa oficiales. Mis pequeños avances, un ascenso, un proyecto exitoso, ni siquiera merecían una mención. Así que dejé de hablar de mi trabajo. Dejé de compartir mis éxitos. Me volví una experta en sonreír y asentir,
en desviar la conversación, en hacer mi trabajo en silencio. Lo que no sabían es que mientras ellos me veían como la administradora de bajo nivel, yo estaba aprendiendo. Estaba absorbiendo cada detalle, cómo negociar con contratistas, cómo analizar los costes de mantenimiento, cómo identificar un edificio con potencial oculto. Mientras Valeria aprendía a ganar casos en los tribunales, yo aprendía a construir valor desde los cimientos. Y ahora, en el salón de la abuela, Valeria volvía a hacerlo. Usaba mi fracaso profesional como justificación para su crueldad. Alondra trabaja en administración de propiedades, había dicho. Debería entender. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Oh, sí que lo entendía. Lo entendía mucho mejor de lo que ella jamás podría imaginar. La pieza más preciada de mi museo no era de dolor, sino de amor. Era un santuario, un recuerdo luminoso que me anclaba en medio del desprecio familiar. Eran las tardes de domingo con mi abuela Carmen. Mientras Valeria pasaba sus fines de semana en eventos de networking o escapadas de lujo, yo me sentaba con la abuela en su pequeño estudio, rodeada de libros viejos y el suave tic-tac de un reloj de pared. Ella era la matriarca de la familia, una mujer de carácter fuerte que había construido un pequeño imperio inmobiliario junto a mi abuelo. Pero con los años, se había suavizado, y en mí encontró una confidente. Nunca hablábamos de leyes ni de casos judiciales. Hablábamos de ladrillos y cemento, de cimientos y de potencial. Ella me enseñó a leer un informe financiero de un edificio como si fuera una novela, a encontrar la historia oculta en los números. Mira, Alondra, decía, señalando una línea en un viejo libro de contabilidad. Los costes de fontanería han subido un 20% en 2 años. Eso no es mantenimiento, eso es una arteria sangrando. El edificio necesita un trasplante de corazón, no tiritas. Me llevaba a pasear por diferentes barrios de la Ciudad de México. Mientras otros veían edificios viejos y descuidados, ella me enseñaba a ver el futuro. La ubicación es el esqueleto, mi hija. No puedes cambiar eso. Pero la carne y la piel, las tuberías, las ventanas, el vestíbulo, todo eso se puede transformar. La gente paga por la belleza, pero el verdadero valor está en los huesos. Una tarde, unos 6 meses antes de fallecer, me llamó a su estudio. Se veía más frágil de lo habitual, pero sus ojos seguían teniendo el mismo brillo astuto. Sacó un viejo cuaderno de cuero de un cajón cerrado con llave. Tu hermana es brillante, Alondra, me dijo, su voz un susurro ronco. Pero su brillantez a veces la ciega. Ve el mundo como un tribunal, lleno de ganadores y perdedores. No ve los matices. No ve el valor en lo que es silencioso. Abrió el cuaderno. Estaba lleno de su caligrafía elegante, notas, cálculos, observaciones sobre cada propiedad que había poseído. Esto, dijo, poniendo el cuaderno en mis manos, es más valioso que cualquier título universitario. Es experiencia. Es intuición. Luego, me entregó una tarjeta con el nombre de un abogado que yo no conocía y los datos de una cuenta bancaria. Esto es tu semilla, susurró, apretando mi mano. Lo he ahorrado para ti, fuera de los libros de la familia. No es una fortuna, pero es un comienzo. Cuando llegue el momento, quiero que lo siembres en un lugar donde nadie espere que florezca. Recuerda, el poder más grande es el que nadie ve venir. Lloré, confundida y abrumada por su fe en mí. Abuela, ¿por qué yo? Valeria es la experta en finanzas. Ella sonrió, una sonrisa triste y sabia. Porque Valeria busca el aplauso, Alondra. Tú buscas el valor. Hay una gran diferencia. Ese fue el último gran secreto que compartimos. Cuando falleció, y Valeria se hizo cargo de la gestión de las propiedades familiares, como un favor, nadie cuestionó nada. Yo me mantuve en silencio, guardando el cuaderno y el secreto de la abuela cerca de mi corazón. Y ahora, sentada en esa silla incómoda, enfrentando el ultimátum de mi hermana, entendí. El momento había llegado. La semilla que la abuela me había dado estaba a punto de germinar, y estaba a punto de hacerlo de la manera más espectacular e inesperada. Valeria pensaba que estaba cortando mis raíces,
arrancándome de mi hogar. La realidad era que solo estaba regando el árbol que la abuela y yo habíamos plantado en secreto hacía mucho tiempo. Un árbol cuyas raíces eran tan profundas y fuertes que estaban a punto de hacer temblar los cimientos de su mundo. De vuelta en el presente, el zumbido de mi teléfono en mi mano me ancló a la realidad. Era un mensaje de mi abogado: estoy en camino. Los documentos están listos. Un pequeño faro de esperanza en un mar de hostilidad. Valeria sostenía el contrato como un arma. Firma, Alondra, o desocupa antes de fin de mes. Te estoy haciendo un favor. Su voz era seda untada en veneno. Un favor. La audacia de la palabra me dejó sin aliento. Un favor era humillarme, arrinconarme, dejarme potencialmente en la calle, y todo frente a la familia que usaría esta historia como munición en mi contra durante años. Mi mirada recorrió la habitación una vez más, buscando una sola señal de apoyo. Mi madre se retorcía las manos, su mirada suplicante pidiéndome que no creara una escena. Mi padre miraba por la ventana, abdicando de su responsabilidad. Mi tío Mateo, el hombre de pocas palabras, estudiaba sus zapatos como si contuvieran los secretos del universo. Y mi primo Diego, el bufón de la corte de Valeria, soltó otra de sus perlas: «¿Supongo que te mudarás a un estudio en la Doctores?» Vaya cambio desde Polanco. La risa de algunos llenó el silencio. Y en ese momento, algo dentro de mí hizo clic. Un interruptor que había estado oxidado por años de autocompasión y resignación finalmente giró. Ya no era la niña que lloraba por una graduación robada, ni la joven avergonzada por su elección de carrera. Era una mujer de 32 años. Era la nieta de Carmen Rojas. Y ya había tenido suficiente. Recordé las palabras de la abuela: el poder más grande es el que nadie ve venir. La calma que me invadió no era de derrota, sino de una certeza absoluta. Sabía exactamente lo que iba a hacer. Levanté la vista del teléfono y miré a Valeria directamente a los ojos. Necesito que mi abogado lo revise primero, dije. Mi voz sonó sorprendentemente firme, sin el temblor que sentía por dentro. La reacción fue instantánea y predecible. Valeria y la tía Patricia soltaron una carcajada. No una risa alegre, sino el tipo de risa cruel y burlona diseñada para hacerte sentir pequeño. «¿Tu abogado?», se mofó Valeria, secándose una lágrima imaginaria. «Por favor, Alondra. ¿Desde cuándo tienes un abogado? ¿Acaso las administradoras de propiedades de bajo nivel necesitan representación legal para pagar el alquiler?» «Desde que empecé a hacer inversiones de las que no tienes ni idea», respondí. El silencio volvió a caer, pero esta vez fue diferente. Estaba cargado de confusión. La sonrisa de Valeria vaciló por una fracción de segundo. «¿Inversiones?», repitió, el desdén goteando de la palabra. «Claro. Tus pequeños fondos de inversión. ¿Cuánto tienes ahí? ¿Lo suficiente para el depósito de un nuevo apartamento?» «Algo así», dije, poniéndome de pie lentamente. «Creo que esa es mi cita ahora». El timbre de la puerta sonó en ese preciso instante, tan perfecto que parecía sacado de una película. La sincronicidad cósmica, o quizás solo el excelente sentido de la oportunidad de mi abogado. Valeria me fulminó con la mirada. «Siéntate. No hemos terminado». «Oh, yo creo que sí», dije, caminando hacia la puerta. «Hemos terminado de jugar según tus reglas». Abrí la puerta, y el mundo de mi hermana, tan cuidadosamente construido sobre la base de mi supuesta inferioridad, estaba a punto de derrumbarse. 3 años antes, me encontraba en una oficina en el corazón del distrito financiero, un lugar que olía a cuero, a papel viejo y a dinero. No era el bufete de abogados ostentoso de Valeria, sino la discreta y elegante oficina del abogado personal de mi abuela, el señor Hernández. Empujó una carpeta a través de su escritorio de caoba maciza. «Tu abuela dejó esto específicamente para ti, Alondra», dijo con voz grave y amable. «Fuera del testamento principal. Dijo que sabrías cuándo usarlo. Dentro había un estado de cuenta». La cifra me hizo contener la respiración.
No era una fortuna que cambiara la vida en la Ciudad de México, pero era sustancial. Era una semilla. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, con el cuaderno de la abuela abierto junto a mí. Leí sus notas, sus observaciones, sus análisis. Y entonces, una entrada en particular, fechada un año antes de su muerte, me llamó la atención. Se refería al edificio de la avenida Presidente Masaryk, el mismo donde yo vivía, y donde Valeria tenía su penthouse. El fideicomiso familiar posee el 51%, había escrito la abuela. Valeria lo gestiona. Pobre gestión. Costes de mantenimiento inflados, vacancia alta, rentas por debajo del mercado. Cree que es un activo de bajo rendimiento. No ve el oro debajo del polvo. Una buena gestión podría duplicar su valor en 5 años. Y entonces, todo encajó. La frustración de la abuela con la gestión de Valeria. Sus lecciones sobre el potencial oculto. La semilla que me había dejado. No era solo dinero, o era una prueba. Era un mapa del tesoro. Pasé las siguientes semanas en una febril actividad de investigación. Usando los conocimientos de mi trabajo sin ambición, analicé los registros públicos, los informes de mercado, las finanzas del edificio. La abuela tenía razón. Valeria, la brillante abogada, era una pésima administradora de propiedades. Estaba tan enfocada en sus casos multimillonarios que descuidaba los detalles. Firmaba informes sin leerlos, aprobaba reparaciones costosas en lugar de mantenimiento preventivo y trataba a los inquilinos con la misma arrogancia con la que trataba a su familia. El edificio estaba sangrando dinero, y ella ni siquiera se daba cuenta. Aquí estaba mi oportunidad. El lugar donde nadie esperaría que una flor creciera. La idea era tan audaz, tan aterradora, que me robaba el aliento. Usar el dinero de la abuela, no para comprar un pequeño apartamento para mí, sino para comprarle el edificio a mi propia familia, justo debajo de las narices de mi hermana. El plan comenzó a tomar forma. No sería Alondra Rojas, la hermana fracasada, quien comprara el edificio. Sería una entidad sin rostro, una sociedad de responsabilidad limitada. Un nombre que no significara nada para nadie. Me reuní de nuevo con el señor Hernández. Cuando le expliqué mi plan, no se rió. Me miró fijamente durante un largo minuto, y luego una lenta sonrisa se extendió por su rostro. A tu abuela le habría encantado esto, dijo. Manos a la obra, señorita Rojas. La semilla no solo había sido plantada, la había encontrado tierra fértil. Y estaba lista para crecer en la oscuridad, en silencio, hasta que estuviera lista para salir a la luz. Crear un fantasma no es fácil. Requiere papeleo, paciencia y un nombre perfectamente aburrido. Con la ayuda del señor Hernández, nació Inversiones Canto del Alba, SDRLDCB. El nombre era mi pequeño homenaje privado a la abuela, la alondra significa alondra, el pájaro que canta al amanecer. Era un nombre poético disfrazado de burocracia corporativa. Nadie, y menos Valeria, se detendría a pensarlo. El siguiente paso fue el más difícil, conseguir el resto del dinero. La herencia de la abuela cubría una parte importante del pago inicial, pero no todo. El cuaderno de la abuela volvió a ser mi guía. En las últimas páginas, había una lista de contactos con anotaciones crípticas. Uno de ellos era un fondo de inversión privado con una nota al lado, hombres serios. Entienden el valor real, no el superficial. Preparé mi propuesta durante semanas. Noches enteras pasadas perfeccionando proyecciones financieras, planes de renovación y análisis de mercado. Cuando finalmente me presenté ante los hombres serios, en su sala de juntas de cristal y acero, no vieron a Alondra Rojas, la hermana invisible. Vieron a una profesional preparada que conocía cada centímetro de ese edificio, cada tubería con fugas, cada contrato de alquiler infravalorado. No les hablé de mi familia, les hablé de retorno de inversión, de optimización de activos, de potencial sin explotar. Me concedieron el préstamo. Con la financiación asegurada, Inversiones Canto del Alba hizo su oferta para comprar el 51% del edificio al fideicomiso de la familia Rojas. La oferta era justa,
basada en la valoración actual del mercado, una valoración deprimida por la propia mala gestión de Valeria. La propuesta aterrizó en el escritorio de Valeria entre docenas de otros documentos. Para ella, era solo una transacción más. Un activo de bajo rendimiento, que finalmente se liquidaba. Una molestia menos de la que ocuparse. Recuerdo la llamada que me hizo esa semana. Oye, buenas noticias, dijo, su tono distraído, mientras claramente tecleaba en su ordenador. Finalmente vendimos nuestra participación en el edificio de Masaryk. Nos deshicimos de ese dolor de cabeza. El papeleo fue una pesadilla, pero ya está hecho. Firmé todo esta mañana. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera oírlo a través del teléfono. Ah, sí, pregunté, tratando de sonar casual. ¿Y quién lo compró? No sé, alguna empresa de inversión. Inversiones Canto del algo. No importa. Lo importante es que ya no tenemos que preocuparnos por eso. Colgué el teléfono y me permití una sola lágrima de victoria silenciosa. Ella no lo sabía. Había sido tan arrogante, tan segura de su propia inteligencia y de mi insignificancia, que había firmado la venta de su propio poder a la persona que menos esperaba. Me había entregado las llaves del reino, creyendo que se estaba deshaciendo de un montón de escombros. El cultivo silencioso había terminado. La propiedad era mía. Ser la dueña secreta del edificio donde vivía era una experiencia surrealista. Durante los siguientes 3 años, llevé una doble vida. De día, era Alondra Rojas, la empleada de Bienes Raíces del Valle. Por las noches y los fines de semana, era la mente estratégica detrás de Inversiones Canto del Alba. Mi primera orden del día fue una renovación completa, pero silenciosa. Empecé por lo que la abuela llamaba, los huesos, una revisión completa del sistema de fontanería y electricidad. Se instaló un nuevo sistema de calefacción centralizado, acabando con los inviernos fríos de los que yo misma me había quejado. Se modernizó el ascensor. Se contrató a una nueva empresa de seguridad y se instalaron cámaras en las zonas comunes. Luego, abordé la carne y la piel. Unidad por unidad, a medida que los contratos de los inquilinos se renovaban, ofrecía una renovación completa a cambio de un ajuste de alquiler justo y gradual. Nuevas cocinas, baños modernos, suelos de madera pulida. Los inquilinos estaban encantados. La lista de espera para conseguir un apartamento en el edificio empezó a crecer. Todo esto lo gestionaba a través de una empresa de administración de propiedades externa, para mantener mi anonimato. Yo era simplemente la propietaria, una figura misteriosa a la que nunca veían, pero cuyos efectos beneficiosos sentían cada día. La ironía más deliciosa era lidiar con mi propia hermana como inquilina. Valeria, por supuesto, no notó las mejoras estructurales. Solo se quejaba. Se quejó del ruido de la renovación en el apartamento de al lado. Se quejó de que el nuevo conserje era demasiado servicial. Y cuando la empresa administradora le ofreció renovar su anticuado penthouse, se negó rotundamente. Estoy demasiado ocupada para lidiar con contratistas, le dijo al administrador por correo electrónico, un correo que por supuesto me fue reenviado. Además, ¿para qué gastar dinero en actualizaciones cosméticas? El apartamento está bien como está. Lo que no sabía es que, bien como está, incluía pequeñas fugas en su jacuzzi que, según los informes de mis ingenieros, estaban causando daños estructurales en el piso de abajo. Pero decidí esperar. Le di cuerda, permitiéndole vivir en su burbuja de superioridad, pagando un alquiler muy por debajo del mercado, mientras el valor del edificio a su alrededor se disparaba. Cada vez que me la encontraba en el ascensor y me miraba con esa mezcla de lástima y condescendencia, tenía que morderme la lengua para no reír. Hola, Alondra. ¿Qué tal el trabajo?, me preguntaba a veces. Bien, lo de siempre, respondía yo. Lo de siempre era haber aumentado el valor de mi inversión en casi un 80%. Lo de siempre era ser la dueña de su casa, de su santuario de éxito, y que ella no tuviera ni la más remota idea. La cosecha había sido abundante, y se había recogido en el más absoluto silencio. Yo no necesitaba el aplauso.
Me bastaba con el conocimiento silencioso de mi propio éxito. Pero ese domingo, en el salón de la abuela, Valeria no solo me había faltado al respeto. Había intentado quemar mi campo. Y no sabía que yo controlaba la lluvia. Si estás disfrutando de esta historia, me ayudarías muchísimo si le das like al video, te suscribes al canal y dejas un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás viendo. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias. Cuando abrí la puerta, el hombre que estaba en el umbral parecía fuera de lugar en nuestro drama familiar. Era el licenciado Ricardo Morales. Joven, quizás a mediados de los 30, con un traje gris marengo perfectamente cortado y una presencia que irradiaba una calma imperturbable. Sostenía un maletín de cuero que parecía contener más que simples documentos, contenía el peso de la verdad. Licenciado Morales, dije, mi voz sonando más segura de lo que me sentía. Gracias por venir. Pase, por favor. Me hice a un lado para dejarlo entrar. Su entrada en el salón tuvo el efecto de una piedra cayendo en un lago en calma. Las ondas de confusión se extendieron por la habitación. Valeria fue la primera en reaccionar, poniéndose de pie de un salto. Su rostro era una máscara de indignación. Alondra, ¿qué significa esto? ¿Quién es este hombre? Es mi abogado, respondí con sencillez. Tu abogado, espetó la tía Patricia, su voz chillona cortando el aire. Traer a un extraño a una reunión familiar. ¡Qué falta de respeto! Tu hermana solo intenta ayudarte a madurar. Sí, Alondra, añadió mi primo Diego, sin levantar la vista de su teléfono. Deberías estar agradecida. De lo contrario, ya estarías en la calle. El licenciado Morales ignoró los comentarios. Avanzó hacia el centro de la habitación, su mirada evaluando tranquilamente la escena. Buenas tardes, dijo, su voz era serena pero con un filo de autoridad. ¿Interrumpo algo? Sí, interrumpe, ladró Valeria, caminando hacia él. Interrumpe una discusión familiar privada. Así que, si es tan amable, puede esperar afuera. Me temo que no será posible, dijo Morales, colocando su maletín sobre la mesa de centro con un clic decisivo. Mi clienta me ha pedido que esté presente. Tenemos algunos documentos que revisar. ¿Documentos? La voz de Valeria podría haber congelado el agua. El único documento aquí es el contrato de alquiler de mi inquilina, que se niega a firmar un ajuste estándar. ¿Su inquilina? La ceja de Morales se arqueó ligeramente. Interesante elección de palabras. Sentí que era mi momento. Valeria, tú no eres mi casera. Tú administras la propiedad para el fideicomiso familiar. El rostro de Valeria se ensombreció. El fideicomiso que yo controlo como albacea. Es lo mismo. ¿Lo es? Pregunté en voz baja. El tío Ted, que había permanecido en silencio hasta entonces, se removió incómodo. Quizás deberíamos calmarnos todos. Alondra, seguramente no necesitas un abogado para un asunto familiar. Aparentemente sí, tío, respondí, girándome para mirarlo. Ya que estoy siendo amenazada con el desalojo frente a toda mi familia. No es una amenaza, saltó Valeria. Es la realidad del mercado. Algo que entendería si alguna vez hubieras logrado algo más allá de un puesto de nivel de entrada. La herida fue precisa, como siempre. Varios parientes asintieron en acuerdo. Tiene razón, Alondra, dijo mi prima Sofía, cuyo marido era un exitoso dentista. No puedes esperar subsidios familiares para siempre, especialmente cuando no muestras ambición. El licenciado Morales carraspeó, atrayendo la atención de nuevo. Señorita Rojas, se dirigió a mí formalmente, ignorando a todos los demás. ¿Procedemos con el asunto de la propiedad? Sí, por favor, dije, sintiendo como el peso del juicio familiar se aligeraba un poco con su presencia. Esto es vergonzoso, anunció Valeria a la sala. Alondra ha traído un abogado porque no puede manejar una conversación de adultos. O quizás, dije, mi voz encontrando una nueva fuerza,
Traje un abogado porque estás intentando forzarme a firmar un documento bajo coacción frente a 15 testigos, sin la debida revisión. ¿Coacción? Valeria soltó una risa amarga. Te estoy ofreciendo una vivienda a precio de mercado. Si eso es coacción, eres incluso más consentida de lo que pensaba. Fue entonces cuando el licenciado Morales abrió su maletín. Hablando de precios de mercado y propiedades, dijo tranquilamente, la señorita Rojas me ha pedido que revise algunos documentos relativos a la propiedad en la avenida Presidente Masaryk, número 1520. La mano de Valeria, que estaba a punto de coger su teléfono, se detuvo en el aire. ¿Qué documentos? Yo tengo toda la documentación del fideicomiso aquí mismo. Documentos diferentes, dije yo. La habitación pareció encogerse. Los ojos de Valeria se entrecerraron, calculando. Era demasiado buena abogada como para no sentir que la dinámica de poder estaba cambiando irreversiblemente. Cualquier juego que estés jugando no funcionará, Alondra, dijo Valeria, su voz controlada, la voz que usaba en el tribunal. Tengo 5 años de contratos de alquiler con tu firma. Has establecido un arrendamiento bajo mi gestión. Eso es vinculante. Absolutamente, convino el licenciado Morales, para sorpresa de todos. La señorita Rojas ha sido una inquilina excelente. Nunca ha faltado a un pago. Ha mantenido la propiedad maravillosamente. El anterior propietario no tenía más que elogios para ella. Anterior propietario. Las 2 palabras quedaron suspendidas en el aire. El tío Ted fue el primero en captarlo. Pero Valeria siempre ha sido la administradora de la propiedad. Morales terminó la frase con suavidad. Para el fideicomiso familiar, que poseía una participación del 51% en el edificio, hasta hace 3 años. El silencio fue ensordecedor. El rostro de Valeria se quedó completamente inmóvil. ¿De qué está hablando? A veces, las mejores inversiones son las que nadie conoce, dije, repitiendo una de las frases favoritas de la abuela. Alondra, dijo la tía Patricia lentamente, ¿qué hiciste? El licenciado Morales abrió su maletín con una eficiencia practicada. Quizás deberíamos revisar los documentos de propiedad. Los tengo aquí mismo. Esto es ridículo, dijo Valeria, pero su voz había perdido su filo. ¿El fideicomiso posee? Poseía, corrigió Morales. Tiempo pasado. La venta se completó hace 3 años. Una transacción bastante fluida, en realidad. El fideicomiso estaba ansioso por liquidar ese activo en particular. El teléfono de Valeria se deslizó de su regazo y cayó sobre la alfombra con un ruido sordo. Estás mintiendo, dijo, pero sus instintos de abogada ya estaban trabajando a toda velocidad. Agarró su portátil, sus dedos volando sobre el teclado. Yo lo habría sabido. Cualquier venta habría requerido mi firma como albacea. En realidad, dijo Morales pacientemente, solo requería el consentimiento del accionista mayoritario. El fideicomiso poseía el 51%. El otro 49% pertenece a un consorcio de inversores privados que estuvieron de acuerdo con la venta. Observé el rostro de Valeria mientras buscaba en los registros públicos de la propiedad. Vi el momento exacto en que lo encontró. La mandíbula se le tensó. El fideicomiso familiar había vendido su participación hacía 3 años, por el valor de mercado. Una transacción legal e impecable que ella probablemente había firmado sin leer con atención, enterrada en una pila de papeleo rutinario. Inversiones Canto del Alba, SDRLDCB, leyó en voz alta, su voz era un eco hueco de su anterior seguridad. Una sociedad de inversión, confirmó Morales. Registrada en la Ciudad de México, cumpliendo con todas las regulaciones. ¿Quién es el dueño de Inversiones Canto del Alba?, preguntó el tío Ted, expresando la pregunta que flotaba en la mente de todos. Valeria ya lo estaba buscando. Los registros corporativos serán públicos. Vi sus dedos ralentizarse, y luego detenerse por completo. Su rostro perdió todo color. Era como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. Esto tiene que ser un error, susurró. ¿Qué error?,
Diego se inclinó para ver la pantalla de su portátil. Su rostro se quedó flácido. No manches. La tía Patricia, reprendiéndolo automáticamente por su lenguaje, se asomó también. Su jadeo fue audible. Nunca firmó nada sin la debida revisión, dije en voz baja. Valeria, tú me enseñaste eso. Ella levantó la vista hacia mí. Realmente me miró por primera vez en años. No como la decepcionante hermana pequeña, sino como alguien a quien había subestimado por completo, a un nivel catastrófico. Compraste el edificio, su voz se quebró ligeramente. Mi clienta prefiere mantener sus inversiones en privado, intervino Morales. Pero dadas las circunstancias, la divulgación parece apropiada. La socia única de Inversiones Canto del Alba es, y ha sido desde su creación, la señorita Alondra Rojas. Extendió los documentos sobre la mesa como un jugador de póker revelando una flor imperial. El acta constitutiva. El certificado de propiedad. El contrato de compraventa. Mi nombre, Alondra Rojas, estaba en todas partes. Claro, nítido e innegable. La prueba irrefutable de un juego que Valeria ni siquiera sabía que se estaba jugando. Valeria se quedó mirando los documentos, su mente legal trabajando frenéticamente para encontrar una escapatoria, una laguna, un tecnicismo que pudiera usar. Pero no había ninguno. Los documentos eran impecables. El licenciado Morales se había asegurado de ello. Necesito verificar esto, dijo Valeria abruptamente, poniéndose de pie y sacando su teléfono, probablemente para llamar a su asistente o a algún contacto en el registro público. Tómate tu tiempo, dije. Licenciado Morales, mientras esperamos, ¿deberíamos revisar los contratos de alquiler actuales? Creo que hay algunas discrepancias interesantes. Por supuesto, dijo él, sacando otra carpeta de su maletín. Una situación fascinante, de hecho. Su hermana, la señorita Valeria Rojas, ha estado pagando muy por debajo de la tarifa de mercado por su penthouse. Se detuvo, dejando que la información se asentara. 80,000 pesos por un apartamento de 3 recámaras con vistas al parque. Es todo un descuento familiar. La habitación estalló. Todos empezaron a hablar a la vez. ¿Alondra es la dueña del edificio? ¿De todo el edificio? Pero si solo es una administradora. ¿Cómo pudo permitírselo? La voz de Valeria cortó el caos. Había encontrado los documentos de venta en su propio archivo en la nube. El fideicomiso vendió su participación hace 3 años, dijo, su voz era una mezcla de incredulidad y amargura. Yo misma lo firmé. Pensé que estábamos siendo inteligentes, liquidando un activo de bajo rendimiento. Estaba teniendo un bajo rendimiento, estuve de acuerdo. Bajo tu gestión. La compostura de Valeria se hizo añicos. Se giró hacia la habitación, su voz elevándose. Déjenme ser muy clara sobre lo que Alondra está tratando de hacer aquí. Nos ha estado mintiendo a todos durante 3 años, fingiendo tener dificultades mientras secretamente. Mientras secretamente que, la interrumpí. ¿Hacía inversiones inteligentes? ¿Construía un patrimonio? ¿Todas esas cosas que decías que yo era incapaz de hacer? Nos engañaste. Mantuve mis negocios en privado. Hay una diferencia. Fue entonces cuando el licenciado Morales decidió lanzar la segunda bomba, el verdadero giro de tuerca. Disculpen, dijo, su voz tranquila cortando la discusión. Ya que estamos revisando los alquileres familiares, quizás debería mencionar a los otros inquilinos. La habitación se congeló. Vi el pánico florecer en los rostros de mis primos Diego y Sofía. Morales consultó sus notas. Primo Diego, usted alquila la unidad 2B, un apartamento de una recámara. Paga 15,000 pesos al mes. La tarifa de mercado actual es de 35,000. Luego se giró hacia Sofía. Y prima Sofía, usted y su esposo tienen el 3C, de 2 recámaras. Pagan 20,000. El mercado lo valora en 50,000. Se hizo un silencio sepulcral. Los 2 monos voladores de Valeria,
los que se habían reído más fuerte de mi desgracia, los que me habían llamado conformista y fracasada, estaban pálidos como el papel. Su lealtad a Valeria no era por amor familiar, era por un alquiler subsidiado. Habían vendido su amabilidad por un descuento, y el contrato estaba a punto de expirar. Alondra, comenzó Diego, su tono ahora meloso y suplicante. Lo miré, pero no con ira. Solo con una fría claridad. Había visto sus verdaderos colores. Y no eran bonitos. El plan de Valeria de aislarme se había vuelto en su contra de la manera más espectacular. No solo había perdido su poder sobre mí, sino que acababa de perder a sus dos aliados más ruidosos en un abrir y cerrar de ojos. Estaba sola en la isla que ella misma había creado. Valeria intentó un último y desesperado contraataque, recurriendo a lo único que le quedaba, su conocimiento de la ley. Esto es un desalojo por represalia. Es ilegal. No puedes subir mi alquiler solo porque yo intenté subir el tuyo. Te llevaré a los tribunales. En realidad, intervino el licenciado Morales, su tono era el de un profesor corrigiendo a un estudiante prometedor pero equivocado. La señorita Rojas no está desalojando a nadie. Simplemente está ajustando el alquiler a la tarifa de mercado. Sus propias palabras, creo. Sacó otro documento. Y no se trata de una represalia. Es una decisión de negocios que se aplica a todas las unidades infravaloradas. Además, la ley de rentas congeladas no se aplica a su contrato. Usted solicitó específicamente un contrato de mes a mes hace 3 años. Dijo que no quería ataduras. Recordé esa conversación. Se había jactado de su flexibilidad, de cómo solo la gente desesperada firmaba contratos a largo plazo. Su propia estrategia para mantener el control se había convertido en su jaula. Fue entonces cuando tomé la palabra. El poder en la habitación había cambiado de manos, y ahora era mío. Me acerqué a ella, no con agresividad, sino con la calma de alguien que finalmente tiene todas las cartas. Me diste 2 opciones, Valeria. Firma o vete. Ahora, yo te doy 2 opciones a ti. Mi voz era tranquila, pero resonaba con el peso de 3 años de silencio. Opción 1. Firmas un nuevo contrato de alquiler por el penthouse a la tarifa de mercado, que, por cierto, no es de 130,000, sino de 180,000 pesos al mes. He hecho mejoras, ¿sabes? Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Opción 2. Continué, desocupas la propiedad en 30 días. Soy generosa. Legalmente, podría darte menos tiempo. Cité sus propias palabras, devolviéndoselas como un eco helado. Y no te preocupes por si puedo o no permitirme un abogado o entender de finanzas, añadí, asestando el golpe final. El salario del que te burlaste en la cena de Navidad, esos 50,000 pesos al mes, era mi salario inicial hace 8 años. Desde hace 2 años soy la directora regional de operaciones de mi empresa. Mi trabajo sin ambición me ha ido bastante bien. La revelación final fue como un puñetazo en el estómago para ella. No solo la había superado en su propio juego inmobiliario, sino que también había tenido éxito en mi carrera, un éxito que ella se había negado a ver. Su narrativa de mí como la hermana fracasada, el fundamento de su propia identidad, se había desintegrado por completo. No puedes hacerme esto, susurró, su voz finalmente rota. Soy tu hermana. Y tú trataste de dejarme en la calle frente a 15 personas que también son mi familia, respondí. La sangre no te da derecho a la crueldad, Valeria. Te da una responsabilidad, y tú fallaste en la tuya. Se desplomó en el sillón de la abuela, la mujer poderosa y arrogante desapareció, dejando solo a una persona derrotada en su lugar. El cambio de poder no había sido una negociación, había sido un golpe de estado, rápido, silencioso y devastador. Necesitamos hablar de esto en privado, Alondra. Por favor, suplicó Valeria, su voz apenas un hilo. Negué con la cabeza. No. Tú elegiste este escenario. Querías testigos para mi lección. Así que tendrás testigos para la tuya. Me giré hacia la familia. Esto es un negocio. Entre adultos exitosos,
¿no es así como lo dijiste? El silencio era la única respuesta. Nadie se atrevía a mirarla a los ojos. Fue el tío Mateo quien finalmente rompió el hechizo. Se levantó, se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Tu abuela estaría muy orgullosa de ti, Alondra, dijo, su voz ronca por la emoción. Vio en ti lo que nosotros fuimos demasiado ciegos para ver. Esas palabras significaron más para mí que cualquier escritura de propiedad. Era la validación que había anhelado durante toda mi vida, y no venían de un lugar de interés o miedo, sino de un respeto genuino y recién descubierto. Valeria, al final, no tuvo más opción que aceptar la derrota. No firmó el nuevo contrato. Su orgullo no se lo permitió. Se marchó, prometiendo desocupar el penthouse en 30 días. La historia termina conmigo, unas semanas después, de pie en mi propio apartamento, el mismo que mi hermana había intentado arrebatarme. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. No sentía una alegría exultante ni una sed de venganza satisfecha. Sentía paz. Una profunda y tranquila paz. Había reclamado mi espacio, no solo el físico, sino también mi lugar en el mundo, en mis propios términos. El camino no había sido fácil, y la victoria tenía un sabor agridulce. Había expuesto las grietas en los cimientos de mi familia, y no sabía si alguna vez podrían repararse. Pero por primera vez, sentía que mis propios cimientos eran sólidos como una roca. Había aprendido la lección más importante de la abuela: el verdadero poder no se trata de controlar a los demás, sino de tener un control inquebrantable sobre uno mismo. Me acerqué a la ventana y miré la bulliciosa ciudad. En algún lugar de ese laberinto de concreto, mi hermana estaba buscando un nuevo lugar para vivir. Quizás, solo quizás, esta experiencia le enseñaría algo sobre la humildad. O quizás no. Pero eso ya no era mi responsabilidad. Mi responsabilidad era hacia mí misma, y hacia el legado de una mujer sabia que me había dado una semilla y la fe para verla crecer. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿la abuela habría estado de acuerdo con lo que hice? ¿Fui demasiado cruel? Gracias por escuchar mi historia. Si has llegado hasta aquí, probablemente eres alguien que entiende que el verdadero poder no necesita anunciarse a gritos. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale like, suscríbete para más historias sobre cómo mantenerse firme con elegancia, y comparte tu propia experiencia en los comentarios. Leo absolutamente todos y cada uno de ellos. Y recuerda, a veces la mejor respuesta a la falta de respeto es simplemente revelar quién eres en realidad. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón. Hasta la próxima, soy Alondra, recordándote que conozcas tu propio valor, incluso cuando otros no pueden verlo.